Día 166. El libro de Jeremías, capítulo 36. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá. Toma un rollo y anota todos mis mensajes contra Israel, Judá y las demás naciones. Comienza con el primer mensaje allá por los tiempos de Josías y escribe todos los mensajes hasta llegar al tiempo presente. Quizá los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengo pensadas para ellos. Entonces perdonaré sus pecados y maldades. Así que Jeremías mandó llamar a Baruc, hijo de Nerías, y mientras Jeremías le dictaba todas las profecías que el Señor le había dado, Baruc las escribía en un rollo. Entonces Jeremías le dijo a Baruc: «Estoy preso aquí y no puedo ir al templo. Así que en el próximo día de ayuno ve al templo y lee los mensajes de parte del Señor que te he hecho escribir en este rollo. Léelos para que la gente de todo Judá que esté presente los escuche. Quizás se aparten de sus malos caminos y antes de que sea demasiado tarde le pidan al Señor que los perdone. Pues el Señor los ha amenazado con su terrible enojo». Baruc hizo lo que Jeremías le dijo y leyó al pueblo los mensajes del Señor en el templo. Lo hizo en un día de ayuno sagrado, celebrado a finales del otoño durante el 5º año del reinado de Joacim, hijo de Josías. Gente de toda Judá había venido a Jerusalén ese día para asistir a los servicios en el templo. Baruc leyó al pueblo las palabras de Jeremías escritas en el rollo. En el templo se paró frente a la habitación de Gemarías, hijo de Safán, el secretario. Esa habitación estaba junto al atrio superior del templo, cerca de la entrada de la puerta nueva. Cuando Micaías, hijo de Gemarías y nieto de Safán, oyó los mensajes de parte del Señor, bajó a la sala del secretario en el palacio, donde estaban reunidos los funcionarios administrativos. Allí estaba el secretario Elisama, junto con Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás funcionarios. Cuando Micaías les contó acerca de los mensajes que Baruc leía al pueblo, los funcionarios enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusi, para pedirle a Baruc que también viniera a leerles los mensajes. Entonces Baruc tomó el rollo y se dirigió a ellos. Los funcionarios le dijeron: Siéntate y léenos el rollo. Entonces Baruc hizo lo que le pidieron. Cuando oyeron todos los mensajes, se miraron unos a otros asustados. Tenemos que contarle al rey lo que hemos oído. Pero primero, dinos cómo obtuviste estos mensajes. ¿Provinieron directamente de Jeremías? Así que Baruc explicó: Jeremías me los dictó y yo los escribí con tinta, palabra por palabra, en este rollo. Tanto tú como Jeremías deberían esconderse. No le digan a nadie dónde están. Entonces los funcionarios dejaron el rollo a salvo en la habitación de Elisama, el secretario, y le fueron a decir al rey lo que había acontecido. Luego el rey envió a Jehudí a buscar el rollo, y Jehudí lo sacó de la habitación de Elisama y lo leyó al rey con los funcionarios presentes. Era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio acondicionado para el invierno, sentado junto a un brasero para calentarse. Cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección del rollo. Luego
lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que quemó todo el rollo. Ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído. Aun cuando el Natán, Delaía y Gemarías le suplicaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Entonces el rey mandó a su hijo Jerameel, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que arrestaran a Baruc y a Jeremías. Pero el Señor los había escondido. Después de que el rey quemó el rollo en el que Baruc había escrito las palabras de Jeremías, el Señor le dio a Jeremías otro mensaje. Le dijo: Toma otro rollo y escribe de nuevo todo tal como lo hiciste en el rollo que quemó el rey Joacim. Luego dile al rey: Esto dice el Señor: Tú quemaste el rollo, porque allí dice que el rey de Babilonia destruiría esta tierra y la dejaría vacía de gente y de animales. Ahora, esto dice el Señor acerca del rey Joacim de Judá: El rey no tendrá herederos que se sienten en el trono de David. Su cadáver será echado a la intemperie y permanecerá sin enterrar, expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Lo castigaré a él, a su familia y a sus ayudantes por sus pecados. Derramaré sobre ellos y sobre la gente de Jerusalén y de Judá todas las calamidades que prometí, porque no hicieron caso a mis advertencias. Así que Jeremías tomó otro rollo y volvió a dictarle a su secretario Baruc. Escribió todo lo que estaba en el rollo que el rey Joacim había quemado en el brasero, solo que esta vez agregó mucho más. El libro de Jeremías, capítulo 37. Sedequías, hijo de Josías, subió al trono de Judá después de Joaquín, hijo de Joacim. Fue nombrado rey por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sin embargo, ni Sedequías ni sus ayudantes ni la gente que quedó en la tierra de Judá hicieron caso a lo que el Señor decía a través de Jeremías. No obstante, el rey Sedequías envió a Jeucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maaseías, a pedirle a Jeremías: Por favor, ora por nosotros al Señor, nuestro Dios. Todavía no habían encarcelado a Jeremías, por lo tanto, se movía con total libertad entre la gente. En ese tiempo, el ejército del faraón Ofra de Egipto apareció en la frontera sur de Judá. Cuando el ejército babilónico se enteró de esto, levantó el sitio de Jerusalén. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Jeremías: Esto dice el Señor, Dios de Israel: El rey de Judá te envió a consultarme acerca de lo que va a suceder. Dile a él: el ejército del faraón está a punto de regresar a Egipto, aunque vino aquí para ayudarte. Luego los babilonios regresarán y conquistarán esta ciudad y la quemarán hasta reducirla a cenizas. Esto dice el Señor: no se engañen a sí mismos, creyendo que los babilonios se marcharon para siempre. No es así. Y aunque pudieran destruir a todo el ejército babilónico y dejaran a solo un puñado de sobrevivientes heridos, aún así, estos saldrían tambaleando de sus carpas e incendiarían esta ciudad hasta reducirla a cenizas. Cuando el ejército babilónico se fue de Jerusalén debido a que se acercaba el ejército del faraón, Jeremías comenzó a salir de la ciudad camino al territorio de Benjamín para tomar posesión de su terreno allí.
entre sus parientes. Sin embargo, cuando atravesaba la puerta de Benjamín, un guardia lo arrestó y le dijo: ¡Estás desertando para unirte a los babilonios! El guardia que lo arrestó era Irías, hijo de Selemías y nieto de Ananías. ¡Mentira! No tenía la menor intención de hacer tal cosa. Pero Irías no quiso escucharlo, así que llevó a Jeremías ante los funcionarios. Ellos estaban furiosos con Jeremías y mandaron que lo azotaran y lo encarcelaran en la casa del secretario Jonatán, porque la casa de Jonatán había sido convertida en prisión. Jeremías fue puesto en un calabozo donde permaneció por muchos días. Más tarde, a escondidas, el rey Sedequías pidió que Jeremías fuera al palacio y allí el rey le preguntó: ¿Tienes algún mensaje de parte del Señor? Sí, lo tengo. Serás derrotado por el rey de Babilonia. Entonces Jeremías le preguntó al rey: ¿Qué crimen he cometido? ¿Qué he hecho yo contra ti, tus ayudantes o el pueblo para que me hayan encarcelado? Ahora, ¿dónde están tus profetas que te dijeron que el rey de Babilonia no te atacaría a ti ni a esta tierra? Escucha, mi señor y rey, te suplico que no me mandes de regreso al calabozo en la casa del secretario Jonatán, porque allí me moriré. Así que el rey Sedequías mandó que no regresaran a Jeremías al calabozo. En cambio, lo encerró en el patio de la guardia del palacio real. El rey también ordenó que cada día se le diera a Jeremías un pan recién horneado, mientras hubiera pan en la ciudad. Así que Jeremías fue puesto en la prisión del palacio. El libro de Jeremías, capítulo 38. Entonces Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jeucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron lo que Jeremías le decía al pueblo. Esto dice el Señor: todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre. Pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida. Ellos vivirán. El Señor también dice: la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. El rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, hagan lo que quieran. No los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento, el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces, Ebed-Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Mi señor y rey, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Ebed-Melech: Toma contigo a unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera.
Así que Ebed-Melech se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería. Allí encontró trapos viejos y ropa desechada que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. Ebed-Melech le gritó a Jeremías: Ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron. Entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia, la prisión del palacio, y allí permaneció. Cierto día, el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Quiero preguntarte algo, y no intentes ocultar la verdad. Si te dijera la verdad, me matarías. Y si te diera un consejo, igual no me escucharías. Entonces, el rey Sedequías le prometió en secreto: Tan cierto como que el Señor nuestro Creador vive, no te mataré, ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: Esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Pero si rehusas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios, y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. Pero tengo miedo de rendirme, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos. ¿Y quién sabe qué me harán? Si eliges obedecer al Señor, no serás entregado a ellos, sino que salvarás tu vida y todo te irá bien. Pero si te niegas a rendirte, el Señor me ha revelado lo siguiente: todas las mujeres que queden en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces, las mujeres se mofarán de ti diciendo: ¡Oh, qué buenos amigos tienes! Te han traicionado y engañado. Cuando tus pies se hundieron en el barro, te abandonaron a tu suerte. Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios, y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará, y esta ciudad será incendiada. Entonces Sedequías le dijo a Jeremías: No le comentes a nadie que me dijiste esto, o morirás. Mis funcionarios quizás se enteren de que hablé contigo, y te digan: cuéntanos de lo que hablaban tú y el rey. De lo contrario te mataremos. Si tal cosa sucediera, solo diles que me suplicaste que no te enviara de nuevo al calabozo de Jonatán, por temor a morir allí. Efectivamente, poco tiempo después, los funcionarios del rey vinieron a Jeremías a preguntarle por qué el rey lo había llamado. Pero Jeremías siguió las instrucciones del rey, y ellos se fueron sin enterarse de la verdad, ya que nadie había escuchado la conversación entre Jeremías y el rey. Así que Jeremías permaneció encarcelado en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue conquistada. El libro de Jeremías, capítulo 39. En enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con todo su ejército para sitiar Jerusalén. 2 años y medio más tarde, el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Todos los oficiales del ejército babilónico entraron y en señal de su triunfo se sentaron en la puerta central Nergal-Sarecer de Sangar y Nebo-Sarsequim, un oficial principal. Nergal-Sarecer
consejero del rey, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Cuando el rey Sedequías de Judá y todos los soldados vieron que los babilonios habían invadido la ciudad, huyeron. Esperaron hasta la caída del sol, y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas los persiguieron y alcanzaron a Sedequías en las llanuras de Jericó. Lo capturaron y lo llevaron ante el rey Nabucodonosor de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Hamat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. El rey de Babilonia hizo que Sedequías observara mientras masacraba a sus hijos en Ribla. El rey de Babilonia también masacró a todos los nobles de Judá. Luego le sacó los ojos y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Mientras tanto, los babilonios quemaron Jerusalén, incluido el palacio real y las casas del pueblo, y derribaron las murallas de la ciudad. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a Babilonia a las personas que quedaban en la ciudad, a las que habían desertado para unirse a sus filas y a todas las que quedaban. Pero Nabuzaradán permitió que algunos de los más pobres se quedaran en la tierra de Judá y los hizo responsables de cuidar los viñedos y los campos. El rey Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, que encontrara a Jeremías. Asegúrate de que no esté herido. Trátalo bien y dale todo lo que quiera. Así que Nabuzaradán, capitán de la guardia, Nabuzazbán, un oficial principal, Nergal-Sarecer, consejero del rey, y los demás oficiales del rey de Babilonia enviaron mensajeros para que sacaran a Jeremías de la prisión. Lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, quien lo llevó de regreso a su casa. Entonces Jeremías permaneció en Judá, entre su propio pueblo. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje cuando todavía estaba en prisión. Dile a Ebed-Melech el etíope: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Cumpliré en esta ciudad todas mis amenazas, enviaré desastre y no prosperidad. Tú mismo verás su destrucción, pero te libraré de aquellos a quienes tanto temes. Como has confiado en mí, te daré tu vida como recompensa, te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado. El libro de Jeremías, capítulo 40. El Señor le dio a Jeremías un mensaje después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo dejó libre en Ramá. Este había encontrado a Jeremías atado con cadenas entre todos los demás cautivos de Jerusalén y de Judá que estaban siendo desterrados a Babilonia. El capitán de la guardia mandó llamar a Jeremías y le dijo: El Señor tu Dios trajo desastre a esta tierra, tal como dijo que haría. Pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió. Ahora voy a quitarte estas cadenas y a dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien, pero si no quieres venir, puedes quedarte aquí. Toda la tierra está ante ti. Puedes irte a donde quieras. Si decides quedarte, regresa a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Quédate allí con la gente que él gobierna, pero eso depende de ti. Puedes irte a donde quieras. Entonces
Nabuzaradán, capitán de la guardia, le dio a Jeremías algo de comida y dinero y lo dejó ir. Entonces Jeremías regresó a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y vivió en Judá con los pocos que se quedaron en la tierra. Los líderes de los grupos guerrilleros judíos que estaban en el campo oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicam, gobernador sobre las personas pobres que fueron dejadas en Judá, es decir, los hombres, las mujeres y los niños que no habían sido desterrados a Babilonia. Así que fueron a ver a Gedalías a Mizpa. El grupo incluía a Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, los hijos de Efai, el netofatita, Jesanías, hijo del Maacateo, y todos sus hombres. Gedalías les juró que los babilonios no querían hacerles ningún daño. No tengan miedo de servirles. Vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y todo les irá bien. En cuanto a mí, permaneceré en Mizpa para representarlos a ustedes ante los babilonios cuando vengan a reunirse con nosotros. Establezcanse en las ciudades que han tomado y vivan de la tierra. Cosechen las uvas, los frutos de verano y los olivos y almacénenlos. Cuando los judíos que se encontraban en Moab, Amón, Edom y en los otros países cercanos oyeron que el rey de Babilonia había dejado un puñado de gente en Judá y que Gedalías era el gobernador, comenzaron a regresar a Judá de los lugares a donde habían huido. Se detuvieron en Mizpa para encontrarse con Gedalías y luego se fueron a los campos de Judá para recoger una gran cosecha de uvas y de otros cultivos. Poco tiempo después, Johanán, hijo de Carea, y los otros líderes guerrilleros fueron a ver a Gedalías en Mizpa. Le dijeron: ¿Sabías que Baalis, rey de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Gedalías se negó a creerles. Más adelante, Johanán habló con Gedalías en privado y se ofreció para matar a Ismael en forma secreta. ¿Por qué deberíamos permitir que venga y te mate? ¿Qué le sucederá entonces a los judíos que regresaron? ¿Por qué los pocos que quedamos deberíamos terminar esparcidos y perdidos? Pero Gedalías le dijo a Johanán: Te prohíbo que hagas semejante cosa, ya que mientes en cuanto a Ismael.